alumni@ucm.cl. Y también pueden hacer cualquier otra consulta con relación a los talleres en el mismo correo electrónico. Y ahora veo que somos más personas conectadas. Súper. Entonces, hoy vamos a arrancar con la primera sesión de 3 de nuestro taller de Excel intermedio. El próximo es el miércoles, el miércoles siguiente y el lunes de la próxima semana. Así que para que se hagan un tiempo y podamos ver todo esto de corrido. De igual forma, todos los cursos van a quedar grabados, así que para que no pierdan continuidad en el contenido que vamos a ir viendo. Mi misión aquí es compartir con ustedes varias ideas y consejos que les van a facilitar el uso de Excel, ya que es una herramienta clave para mostrar nuestras capacidades en el ámbito laboral. Me imagino que muchos están trabajando, entonces ya saben lo importante que es moverse con Excel y conocerlo y poder demostrar nuestras capacidades a través de esta herramienta. Lo primero que me gustaría es presentarme. Mi nombre es Fabián Vázquez y soy ingeniero civil informático egresado de la Universidad Católica del Maule. Ya llevo alrededor de 8 años trabajando en el análisis de datos en distintos rubros y he tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos de inteligencia de negocio en empresas como Telefónica, MedLife, Clínica Alemana, por mencionar algunos. Además he trabajado como analista financiero en el Banco Itaú y el Banco Estado. Y hoy en día estoy emprendiendo como cofundador de Isolutech, que ahí trabajamos planificando y desarrollando proyectos de tecnología. Bueno, les comparto mi experiencia laboral para transmitir la importancia que tiene el análisis de datos en el mundo laboral. Yo personalmente, esta habilidad bueno, me abrió muchas puertas y también me permitió ahora emprender mi propio negocio. Así que, bueno, y si se preguntan por qué mi fondo está de noche, es porque no es que este taller está grabado, sino que actualmente estoy viviendo en Budapest, en Hungría, y acá ya son las 11 de la noche, 11:07. Eh, bueno, mientras voy a empezar a explicar con ejemplos prácticos y mientras esté explicando intentaré no hacer movimientos muy rápidos en la pantalla para que no se pierdan y al final de esta sesión vamos a dar 10 minutos para que hagan consultas relacionadas con esta presentación. Así que si van teniendo dudas, por favor la anotan y después hacen las preguntas en el chat. Mm, Entonces, mi propósito principal de este taller es que ustedes aprendan técnicas y consejos prácticos que he ido recogiendo a lo largo de mi carrera y que les sirvan a ustedes mejorar en el uso del Excel. La idea es que puedan aplicar todo esto en sus trabajos o en sus futuros proyectos. En este taller vamos a cubrir desde lo más básico de Excel hasta ejercicios de nivel intermedio, pero con un enfoque con técnicas un poco más avanzadas. O sea que con los tips que irán aprendiendo en estas 3 sesiones van a poder utilizar Excel de una forma más profesional. Todo lo que verán aquí les servirá para casi todas las versiones de Excel. Yo, por ejemplo, bueno, van a ver mi pantalla, estoy utilizando Office 365. Y si no me equivoco, desde el 2007 que Excel ha funcionado de la misma forma, así que ustedes no deberían tener problemas y replicar lo mismo que van a ver acá. Para esta primera sesión, mi objetivo es mostrarles casos prácticos con análisis de datos que son claves para cualquier ámbito laboral o incluso tareas cotidianas. Y para ser sincero, voy a contar un poco de mi experiencia con Excel. Yo aprendí Excel ya estando en el trabajo. A pesar de que en mi época de estudiante usé bastante Word y PowerPoint, Excel no lo utilizaba mucho. Siempre estaba instalado en todos los computadores que me metía, pero no le daba la importancia que se merece. Principalmente porque creía que era una herramienta que servía solo para hacer sumas básicas y cuando lo ocupaba era solo para generar tablas y luego agregarla a informes porque así queda más bonita, ¿no? Pero después, como tuve la oportunidad de trabajar en diferentes empresas, empecé a darme cuenta que Excel era muy utilizado para hacer análisis de datos. Y me di cuenta que había subestimado el valor real de la herramienta. Esto lo descubrí viendo que en las áreas donde se encargan de planificar el futuro de los grandes negocios, usan Excel y básicamente es la estructura principal de cualquier análisis en cualquier empresa. Por ejemplo, en finanzas, un gerente financiero puede analizar tendencias de los ingresos y pronosticar presupuestos en base
a los análisis en Excel. En marketing, un especialista puede rastrear sus campañas publicitarias, puede medir el impacto, el éxito de las campañas. En recursos humanos se pueden manejar los datos de los empleados de una empresa y analizar la eficiencia del trabajo. Otro ejemplo podría ser el sector de la salud, que se gestionan los datos de los pacientes y esto aporta el servicio y la atención en general. Y en el día a día nos puede ayudar a manejar nuestros estados de cuenta del banco o ayudar a repartir la cuenta en un restaurante si uno sale con amigos. La verdad que yo le he dado mucha utilidad así y me ha servido bastante. Bueno, con esto ya se pueden hacer una idea de cómo Excel puede aportar en distintas situaciones y ahora vamos a meternos de lleno en la herramienta para que no se aburran y no digan que hablo mucho y bla, 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 bla. Así que vamos directamente al Excel. Ahora voy a compartir mi pantalla completa, así que van a ver, se van a ver ustedes duplicados. Sí. Vamos a ver esto. Bueno, creo que ustedes ya deben tener un conocimiento un poco de Excel. Entonces aquí en sus computadores van a tener también un icono para llegar a la aplicación o un archivo que contiene datos. En este caso nosotros vamos a abrir directamente un archivo que contiene datos de Excel para evitarnos el tema de abrirlo a través de la herramienta. Bueno, acá podemos ver una base de datos que fue generada, yo la generé con inteligencia artificial, con puros datos random, y que simulan los ingresos de una persona chilena. Es como un estado de cuenta. Pero la inteligencia artificial me propuso unos ciertos campos adicionales. Entonces yo ahora voy a modificar y trabajar con esta base de datos para que, en tiempo real, para que ustedes vean cuáles son los pasos que uno, o son necesarios que uno tome en cuenta para hacer un buen análisis de datos. Voy a tomar agüita. Ya, ¿por qué quise hacer este ejercicio con una base de datos que no estaba tan trabajada o que en este caso una inteligencia artificial me dio? Fue porque es lo más parecido al ambiente real de una empresa, cuando te llega por un cliente interno o de otra área una información, o bueno, estoy hablando de una empresa, pero puede ser en un colegio que te hagan llegar una base de datos de alumnos, de lo que sea, y tú tienes que saber cómo trabajarla. En un principio, si uno ve esto, no se entiende mucho. Entonces, mi primer consejo es tratar el aspecto visual lo antes posible. Por ejemplo, aquí vemos que hay muchos gatos consecutivos. Esa es la forma de que Excel nos dice como una alerta, hey, aquí hay información, pero no la estás viendo. Y eso solo se soluciona tomando todas las columnas de donde yo veo información, posicionar el mouse sobre la flecha que divide cualquier columna, lo puedo hacer de la A a la B o de la B a la C. Lo importante es que aparezca ese símbolo, el que se puede ver ahí, y hacer doble clic. Con eso ya Excel determina el ancho justo para poder mostrar los datos de la base de datos. Primer paso, poder ver bien los datos que vamos a trabajar. Acá, en la esquina inferior derecha, también pueden ver un zoom, pueden manejar el porte de la letra y el porte de cada celda de Excel. Así que también es bueno que lo utilicen y que lo acomoden a lo que más les conviene. En este caso yo lo voy a dejar así por temas de en 110 para que vean un poco mejor los datos. Espero que con esto sea suficiente, porque sí, si hago uno más perdemos información, así que con eso está bien. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es seguir trabajando el aspecto visual. Y el aspecto visual me refiero con identificar, por ejemplo, los encabezados. En este caso, esta base de datos me la entregaron con encabezados, pero si no fuese el caso, ustedes solo necesitan insertar una nueva fila y empezar a deducir, en una primera instancia, deducir qué datos están viendo.
En este caso, acá podríamos deducir que una fecha, información sobre algo, y sucesivamente. Pero lo importante es que ustedes llenen estos datos con su encabezado y sus deducciones. En este caso, como lo tenemos, vamos a ir un paso más allá y nos vamos a basar en los nombres que nos entregaron en las bases, como base de datos, para empezar a tomar deducciones más rápidas. Por ejemplo, lo primero, seguir con el aspecto visual y asignarle un color al encabezado. Esto les va a ayudar bastante cuando estén trabajando con distintas hojas para encontrar rápido o identificar rápido si están en la primera fila o en la última fila de sus datos o entre medio. Prácticamente para eso. También lo vamos a dejar en negrita y vamos a agrandar un poco más. Ok, entonces, primero vamos a identificar qué tipo de datos tenemos. Primera columna, yo veo fechas. Siempre que veo fechas, me voy a la pestaña inicio, en esta zona donde se le asigna el formato a la columna completa. Bueno, también puede ser a una celda, pero en este caso seleccionamos la columna completa. Vamos a usar fecha corta. Yo siempre recomiendo utilizar fecha corta, porque cuando uno hace análisis, saber la hora en que, bueno, en este caso, esta base de datos vendría siendo una simulación de las transacciones de una cuenta corriente de una persona. Entonces, saber la hora en que compró no sirve, pero sí saber el día, o sí, saber el día. Y en base a eso, después lo podríamos agrupar por mes. Entonces, seguimos. ¿Qué otra información veo? El detalle del movimiento. Supongo que es por cada transacción. La categoría del movimiento. Bueno, supongo que podría tener que ver con el detalle también. La moneda. Acá vemos, eh, solo basándonos en los 25 registros, los primeros 25 registros, vamos a sacar estas conclusiones. Veo que hay mínimo dos tipos de moneda. Ingreso-egreso, debe estar indicando cuál es ingreso y cuál es gasto. El egreso vendría siendo los gastos. Un monto, otro monto, un día de la semana correspondiente a la fecha de movimiento. Acá hay otra fecha. Esta fecha hay que asignarle la fórmula de fecha corta. Y método de pago y prioridad de gasto. Bueno, hay mucha información. De a poco la vamos a ir analizando. Lo siguiente, ya le dimos los formatos a las fechas. Vamos a tomar los montos, como ya hicimos una primera barrida de los datos, ya sé que aquí hay montos. Y les vamos a dar el formato de millares, que vendría siendo apretar estos tres ceros que aparecen aquí. Ya le damos un formato con separaciones de miles y decimales. Y para dejar la vista lo más simple posible, tienen que pensar que esto, mientras menos agotador visualmente, va a ser más fácil trabajarlo. Entonces le vamos a sacar todos los millares, perdón, todos los decimales, y vamos a dejar los números simples y con formato numérico. Ya, una vez que tenemos tanto las fechas como los números con formato, lo que vamos a hacer es, yo siempre recomiendo organizar la información que estamos viendo desde lo más general a lo más detallado. Por ejemplo, ¿qué podría considerar como general? La fecha. Es general porque podría hacer agrupaciones de datos por meses. Y eso ya no es irse al detalle, no es saber en qué gasté tanta plata, sino que qué mes gasté tanta plata. O el mes aborda muchos registros de gastos. Entonces, muy general. Si seguimos, el detalle del movimiento y la categoría del movimiento. Estos necesariamente tienen que ir juntos porque hacen referencia al movimiento. La moneda, bueno, me dice en qué tipo de moneda fue, ingreso y montos. Luego siguen otra fecha. Esta fecha, a mí me gustaría que cuando ustedes estén trabajando en sus proyectos, se sientan libres de eliminar todo lo que no consideren necesario. En este caso, yo una fecha de vencimiento, bueno, la podemos asociar quizá a un gasto que necesitamos pagar en algún día, pero no es muy relevante. Si yo tengo mi estado de cuenta, quizá a mí me interesa saber cuánto gasté, cuánto gané, pero fecha de vencimiento no es muy útil por ahora. Entonces la vamos a eliminar. Puedes seleccionar la columna y la eliminamos. Quizás en un análisis más detallado podría necesitarlo, pero para eso voy a tomar la base de datos de nuevo
y la voy a modelar para resolver esa duda en específico. Por el momento no me sirve. Yo quiero ir analizando lo que más les puede servir a ustedes, lo más general. Y en este caso, en una cuenta personal, me gustaría saber cuánto he gastado, cuánto he ganado. Método de pago, prioridad del gasto, ya, lo vamos a dejar. Pero recomiendo, desde lo más general a lo más detallado, siempre los montos, dejarlos juntos y al final. Entonces, al final me refiero al lado derecho de la columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las tres últimas columnas, las vamos a cortar y me voy a ubicar en la posición donde quiero que se muevan esas columnas. Voy a apretar voy a hacer clic en esa columna, clic derecho e insertar celdas cortadas. También siéntanse libres de mover y modelar la información como ustedes quieran, siempre y cuando vayan respetando estos pasos de seleccionar la columna completa y que no se les muevan las filas. Es muy fácil cometer esos errores, pero también es muy fácil evitarlo. Hay, por ahora hemos trabajado con columnas y eso no va a ser ningún error. Si ya no empezamos a meter a hacer combinaciones con las filas, ahí ya tenemos un problema, pero mientras ustedes trabajen con columnas, todo perfecto. Ya, según mi punto de vista, con esto ya estamos súper bien para trabajar la base de datos y empezar a sacar información en base a datos, que es lo más importante cuando tú quieres resolver un problema. ¿Ok? Entonces, ahora, les voy a enseñar una forma de desplazarse por los datos utilizando el teclado y no depender del mouse. Porque si bien Excel permite seleccionar datos con el mouse, pero en la práctica no es muy eficiente. Imagínense, si quiero copiar toda esta información, o estas tres columnas, y todas las filas, no sé cuántas filas hay, pueden ser hasta 1.000.000. Entonces, hacer eso con el mouse, voy a estar 10 minutos bajando. No es eficiente. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay movimientos que ya después uno los tiene mecanizados, pero se hacen con el teclado, principalmente con las flechas de desplazamiento. Para eso yo tengo aquí una imagen y les voy a mostrar cómo hago el movimiento y qué tecla estoy apretando. Por ejemplo, si me quiero ubicar en la primera columna, en la columna A, fila 1, es simple, porque tengo que llevar el scroll hacia arriba y el scroll horizontal hacia la izquierda y ya voy a llegar a la columna A, fila 1. Pero ¿qué pasa si tengo infinidad de registros hacia el lado derecho? Para eso, y quiero saber dónde termina la información, aprieto control y la flecha hacia el lado derecho. Y ahí ya estoy ubicado en la última columna de los encabezados en este caso. Y lo típico que uno hace cuando uno abre una base de datos es saber cuántos registros tiene. Primero, estoy en el A1, en la celda 1, aprieto control y la flecha hacia abajo. Y ahora inmediatamente sé que tenemos 200 filas de registros más una que el encabezado. ¿Cómo hice eso? Tenemos que mantener apretada la tecla control y luego la flecha, en este caso, si quiero ver el último registro, la flecha hacia abajo. Si quiero ver la última columna, flecha hacia la derecha. Y si me quiero devolver o desplazar, utilizar a conciencia la otra flecha. Con eso ya van a gastar la mitad del tiempo de lo que se demoraban antes en trabajar con Excel. Si seguimos con estos atajos de teclado, si quiero seleccionar datos, ya sabemos que la opción del mouse es viable, pero no la recomiendo. ¿Cómo hago para seleccionar, por ejemplo, todos los encabezados para después pegarlo en otra hoja o hacer lo que yo quiera? Control, Shift y a la derecha. Y con eso ya los tengo todos seleccionados. Puedo copiarlos, llevarlos a otra hoja, los tengo ahí, o eliminarlos si quisiera, eliminar esa hoja, o eliminarlos por alguna otra razón, necesito eliminarlo, lo elimino. ¿Cómo hago eso? Bueno, también puedo seleccionar, si quisiera, no sé, me equivoqué y estropeé la base de datos eliminando columnas, puedo seleccionar todos los datos y eliminarlos. Listo, quedó en blanco la hoja. ¿Cómo hago eso?
Primero, ya sabemos que con control y las flechas nos desplazamos, pero si mantengo control y shift, ya empiezo la selección. Entonces, control shift contenido, o sea, presionado, y lo que hice al principio para seleccionar los encabezados fue irme hacia la derecha. Después, cuando quise seleccionar toda la base de datos, fue hacia la derecha, siempre con el control y shift presionado, y luego hacia abajo. Y ya queda igual que el ejercicio anterior, a libre disposición si quieren hacerlo al revés o si necesitan devolverse por alguna razón. Ya, y ahora, si me dicen, ¿y qué pasa si quiero tomar solo las dos primeras columnas con los valores totales hacia abajo, todas las filas, y obviar el resto de las columnas que tengo a la derecha? Es simple, en vez de apretar Control y Shift, solo aprieto Shift y me voy hacia la derecha, y ahora, si quisiera toda la de abajo, aprieto Control Shift abajo. ¿Qué es lo que quiero dejar en claro acá? Que si quitamos el control, evita el desplazamiento completo hacia el último registro. Y vamos uno por uno. Por ejemplo, shift, lado hacia el lado, tengo tres. Ah, quiero los tres primeros, las tres primeras filas de las tres primeras columnas. Ok, hacia abajo. 1, 2, 3. Listo. Con eso evitamos forzosamente llegar a la última o ya sea la última columna o la última fila. ¿Cómo muestro eso? ¿O cómo lo hago eso? Con las teclas Shift y voy cliqueando si quiero una columna, si quiero dos columnas hacia el lado, o si quiero una fila y si quiero dos filas hacia abajo. Ahí a disposición de ustedes. Entonces con eso ya van a quedar o van a trabajar Excel como un profesional. Otro atajo que lo vamos a utilizar ahora, pero primero quiero que lo vean de forma normal y luego les voy a mostrar el atajo en el teclado, es por el siguiente paso para analizar los datos. Nosotros tenemos, ya vimos, tenemos 201 filas, bueno, 200 registros y un encabezado. Pero queremos saber qué tipo de información nos vamos a encontrar en cada columna. Lo que vamos a hacer, y esta es otra razón de por qué es tan importante generar los encabezados, es porque si yo me ubico en cualquier encabezado, luego voy a datos, la pestaña datos, y filtro, se me va a generar esta especie de flecha hacia abajo, que lo que hace es que si yo la cliqueo sobre el encabezado, me va a mostrar el resumen de todos los registros. Ya, en este caso, como es fecha, están agrupados y me muestra los meses. Si son, en este caso, la categoría, va a ser me va a mostrar todos los valores distintos que encuentran en esa columna. Entonces, es muy fácil para analizar y saber con qué me puedo encontrar en cada columna. En este caso, solo con esto yo ya puedo sacar la conclusión de que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos la historia de 7 meses asociada al 2024. Tienen que saber que esta es una base de datos ficticia, por lo tanto, si fuese real no deberíamos tener más de marzo, pero esta llega hasta julio. Entonces, solo con hacer eso, yo ya sé, ya esta base de datos es histórica y tiene 7 meses asociados al año 2024. Y también sé que nos falta, que los meses están decorridos desde enero a julio. Muy buena conclusión. Ahora, ¿qué puedo ver al lado? Que detalle de movimiento me muestra cómo hice un pago, o cómo, miren, cómo recibí un ingreso. Por ejemplo, aquí dice ingreso por freelance. Ok, o un gasto en un restaurante. Ya sé a qué se refiere. Está asociado directamente al gasto o al ingreso. La categoría del movimiento. Alguien tiene su audio prendido, ¿lo podrían apagar, por favor? Disculpe, se muteó el relator. Sí, exacto. No lo escuchamos, profesor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan, cierto?
Ahora sí. Creo que sí. Ahora Sí, ahora sí. Súper. Bueno, no, voy a fijarme más en el chat, no me había dado cuenta, pero ya creo. Voy a seguir con el tema de los datos. No sé dónde habré quedado o dónde no me habrán escuchado, pero finalmente aquí estamos sacando conclusiones. Veo que esta información está más agrupada que la otra, así que voy a aprovechar de moverla. También, en vez de hacer clic y cortar, pegar, yo creo que ustedes conocen control X para cortar, ¿cierto? Si no lo conocen, es solo mantener apretado control y X, ¿ok? Entonces control X y lo voy a pegar acá. Me interesa que ir de más general a más detalle. Ok, con eso estamos bien. Tipo de moneda, miren, solo tenemos dos monedas. Vendría siendo peso chileno y dólares. Súper. El ingreso de egreso, solo tenemos el gasto de ingreso. Día de la semana, bueno, está en inglés, nos damos cuenta que está todo en inglés y está toda la semana. Bien, muy bien con eso. Los montos no vale la pena porque deben ser únicos por transacción. Sigo hablando, ¿cierto? Sí, ya sube. Entonces, con eso ya tenemos como una vista clara de qué datos estamos trabajando. Lo siguiente, siempre mantener el orden, porque generalmente uno trabaja con muchas hojas. Un libro de Excel se puede componer de muchas hojas. Si yo hago clic acá, creo una hoja nueva. Entonces, para mantener ese orden, incluso le puedo agregar un color. Creo que es por aquí. Color de pestaña. Y así voy jugando más. Si me voy para allá y quedo verde. Y así voy jugando más con el aspecto visual que me ayude a reconocer patrones después, o que me ayuden a reconocer mi forma de trabajar. Generalmente, por ejemplo, yo los gastos los reflejo en rojo, los ingreso en azules, y cada uno va a tener su forma de identificar ciertos tipos de datos. Así que para eso, siéntanse libres de personalizarlo, es lo mejor y yo lo recomiendo bastante. Entonces, la primera hoja le vamos a poner no un nombre genérico, sino que vamos a poner, bueno, va a ser un poco genérico, pero no como Sheet 1, va a ser base de datos. Ok. Ahora, que ya tengo una vista general de mis datos, voy a quitar el filtro con Control Shift L. Esa es la forma de hacer el filtro. De ponerlo y quitarlo. Control Shift L, Control Shift L. Me perdí un poco con el tema del muteo, pero parece que esto no lo expliqué. Solo mantener apretado Control, Shift y L. Si lo aprieto una vez, se va a aplicar el filtro. Si lo aprieto por segunda vez, voy a quitar el filtro. Entonces, ¿qué me permite eso? Es ser súper rápido. Ya, miren, no me interesan los dólares, voy a estar viendo los pesos chilenos. Y ahora quiero los pesos chilenos, bueno, los montos que solo gasté un viernes. Y aquí tengo todos mis movimientos relacionados con los pesos chilenos y con los, pueden ser gastos, lo vamos a filtrar. Todos los gastos que hice un viernes, ya, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Ahora yo no me acuerdo, de tantos filtros que he hecho, no me acuerdo dónde filtré y dónde no. Para volver a la información como estaba antes, en vez de ir uno por uno quitando y poniendo los filtros, solo aprieto Control Shift L y está la base de datos como original, sin ningún filtro aplicado. Ya. Ahora, vamos a pasar, nos quedan 20... Perdón, lo último no lo entendí, lo último. Ya, nos quedan como 15 minutos nomás. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, pero igual que les quede claro. Vamos a pasar a algo que es súper importante para cuando están postulando un trabajo o cuando están midiendo habilidades en Excel, que son las tablas dinámicas, perdón. ¿Cómo creo una tabla dinámica y por qué son útiles? Bueno, voy a empezar por qué son útiles. Son muy útiles porque nos ayudan a resumir la información y lo otro es que nos ayuda a modelarlas como nosotros queremos. Y modelarlas como nosotros queremos nos permite poder modelar los datos a la solución que queremos, a las dudas que queremos dar una respuesta. Lo vamos a ver en la práctica para que les quede más claro. Para eso, lo primero que tengo que hacer es generar mi tabla dinámica.
¿qué hago? Selecciono todas las columnas que sean de mi interés y que contengan información. En este caso es de la A a la J. Luego, como ya le dimos los formatos, Excel puede ayudarnos a decidir qué información es la que se debe sumar y qué información es la que se debe agrupar. Como spoiler, los montos solo se pueden sumar y los caracteres o el texto son los que se puede agrupar. Pero esto lo deduce Excel, así que vamos a insertar tablas dinámicas recomendadas. Esto lo recomiendo solo si ustedes han hecho el trabajo de los datos, de darle formato a los datos, y si tienen obviamente los encabezados hechos. En resumen, si han hecho las buenas prácticas, no deberían tener problemas. Y aquí nos va a ofrecer varios tipos de diseño. Ustedes quédense con el primero porque vamos a terminar desarmándolo. Al hacer clic en aceptar, se me creó una nueva hoja, que le puso hoja 3, porque va en secuencia con las que ya tengo creadas. Y, bueno, lo primero, cambiarle el nombre a tabla dinámica. Lo segundo, aparece una nueva interfaz. No se asusten con eso, es muy fácil de utilizarla. Pero lo importante es que si yo hago clic fuera de mi tabla dinámica, que esto lo vamos a llamar tabla dinámica, bueno, de hecho eso es, si hago clic fuera, desaparece esta interfaz. Si hago clic dentro, vuelve a aparecer. Y ahora, teniendo en cuenta que tenemos la base de datos que representa los movimientos de una cuenta corriente, vamos a hacer el caso de mi cuenta corriente y ustedes hagan lo mismo para lo suyo. ¿Qué me interesa? En primer lugar, a mí me interesaría ver, por ejemplo, mis ingresos. ¿Cuántos ingresos hice en estos 7 meses? Lo otro sería saber cuántos son los gastos o por qué gasté tanto, no sé, vamos de a poco. Primero, para empezar, veamos cuál fue el resumen de mi ingreso. ¿Y cómo puedo ver eso? Tenemos acá todos los campos que son los encabezados de nuestra base de datos, ¿ok? Cada uno se transformó en un campo. Ahora, si quiero saber cuál es el resumen de mi ingresos, yo sé que en este campo, gracias a los filtros que hicimos, podemos diferenciar los ingresos y los egresos. Si se fijan, acá tenemos las opciones de ponerlo como filtro, columna, filas y valores. Los valores ya sabemos que son los montos, es lo que me interesa. Si vemos acá, tenemos dos montos, un monto y un monto acumulado. El monto acumulado no me interesa, pero de igual forma vamos a hacer este ejercicio. Si sumamos las tres primeras, nos da 725.006. Ese 725.006 está el registro del día. Eso quiere decir que este es el monto acumulado de mi cuenta corriente, de mi tarjeta de crédito, de lo que sea, pero un monto acumulado. ¿Me sirve? No me sirve, por ahora. Quizás más adelante lo vamos a ocupar. La idea es tomar este ejercicio y llevarlo hasta la clase 3, hasta la sesión 3, pero enfocándolo en distintas cosas. Lo que toca ahora, el análisis y las tablas dinámicas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a tomar mi ingreso-egreso y lo vamos a utilizar como filtro. Este filtro funciona de la misma forma que los filtros que estamos utilizando en la base de datos. Solo tengo que hacer clic en esta casilla que dice seleccionar varios elementos y voy a seleccionar el elemento, bueno, luego en todas, porque así los quito, y seleccionar el elemento que a mí me interesa. En este caso yo quiero ver mis ingresos. Cliqueo ingresos y aceptar. Ahora, la tabla dinámica lo que me generó fue una propuesta de ver el método de pago asociado al gasto. Por eso aquí en ingresos no tengo método de pago. Pero a mí no me interesa el método de pago. ¿Cómo tengo dos opciones de eliminarlo? Clic derecho no. Arrastrándolo y llevándolo hacia el campo de la tabla dinámica. Creo que no me dejó eliminarlo con clic derecho porque era solo uno. Pero ya saben cómo quitarlo. Ahora lo que vamos a poner es, si quiero ver el resumen de mi ingreso, veamos los meses. ¿Cómo se distribuyeron en los meses? Para eso tengo la fecha de movimiento. Pero como ya le dimos el formato fecha, las tablas dinámicas son muy dinámicas, por eso el nombre. Y nos genera una apertura. Lo podemos ver por días, incluso, o por mes.
Lo lógico, y así lo toma Excel, es que lo veamos agrupados por mes. Y es justo lo que yo quiero, pero para eso Excel genera dos variables más, que uno es el día y lo otro los meses. A mí, ya como generó esas variables al momento de seleccionarlas, porque antes no existían, al seleccionarlas las detectó, no me interesa la fecha de movimiento, ni tampoco los días, solo quiero ver por mes. Entonces aquí ya estoy viendo mis ingresos. Pero todo tiene contexto. Si nos vamos acá, vemos que tenemos dos tipos de moneda, dólar y peso chileno. No podemos sumarlas, porque es como estar mezclando peras con manzanas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La moneda la vamos a llevar como filtro y a mí me interesan solo los ingresos que tuve con peso chileno. Listo. Y le vamos a dar el formato a los números nuevamente y así podemos ver que, y empezar a sacar conclusiones. Ah, ya en enero tuve menos ingresos que en el resto de los meses y junio fue mi mejor mes. Qué interesante. Ahora, ¿aporta mucho? Sí, ya sabemos algo más acerca de mi información, pero ojalá fuera mi información, pero ahora queremos ir un poco más allá y saber cómo se distribuye. Entonces, para saber cómo se distribuyen, vamos a ver el detalle de los ingresos. Para ver el detalle de los ingresos, primero vamos a llevar el, el detalle, vamos a quitar los meses y vamos a llevar el detalle a las filas. Y ahora podemos ver que tuve distintos trabajos, hombre. Freelance, ingresos por renta, eso quiere decir que tengo un departamento por ahí, sueldo y transferencia. Alguien me caigo bien y me da mucha plata. Así que esto ya estamos sacando análisis, pero así es un poco fome estar sacando análisis, así que lo importante es que la tabla dinámica nos resume nuestros datos. ¿Cómo sabemos que esta es la suma total de la información que estamos haciendo y de los filtros que estamos aplicando? Porque este campo que se preocupa de hacer las sumatorias o las multiplicaciones, dice suma de monto, no está indicando que está sumando. Entonces vamos a la configuración de campo, si es que se requiere en análisis, y tenemos más opciones, que haga un recuento, que saque un promedio, un máximo, un mínimo, que multiplique. Para ser sincero, lo más común es usar suma y recuento. Por ejemplo, recuento sirve para saber la cantidad de registros. Por ejemplo, recibí 6 bonos. Qué interesante. Hice solo un trabajo de freelance y 4 transferencias. Le caigo bien a esa persona. Y bueno, nosotros nos vamos a quedar con la suma, solo con la suma. Y ahí estamos con la primera pregunta, que es ¿cómo recibí tanta plata o cómo recibí plata en la distribución o en estos 7 meses acumulados? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto, lo vamos a llevar a una nueva hoja, lo vamos a pegar acá, y esto es lo importante de haber modelado bien los datos antes, porque ahora, si nos vamos a insertar e insertamos un gráfico, ya tenemos un gráfico que nos dice cómo se distribuyen nuestros ingresos. Ahora, esto uno podría deducir si este es más grande que ese. Ahora nos estamos adelantando un poco porque esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero es para sembrar un poco de ansiedad. Y me interesa ver la etiqueta. Entonces ahora ya puedo saber que el 35% fueron de bonos en el trabajo, quizás vendo y me dan bonos por venta. Los ingresos de sueldo, mire, fue menos que el por bono. Las transferencias recibidas son gran parte de mi ingreso y el freelance nada. Quizás podría tomar la decisión de dejar de trabajar como freelance y quizás darle un poco más de tiempo al trabajo normal porque los bonos me están dando más ingresos. Eso es lo interesante de poder saber interpretar los datos. Es poder tomar decisiones que van a ayudar en mi futuro y es tomar decisiones con conocimiento. Otro ejercicio, lo vamos a hacer quizá un poquito más rápido porque quedan 5 minutos para empezar con las preguntas. Vamos a ver cómo hice, cuántos gastos y cómo gasté mi plata. Para eso vamos a
bueno, me interesa mantener el filtro del CLP, no quiero meterme con los dólares todavía, y en vez de ingresos, ahora quiero ver mis gastos, los egresos. Y en vez de ver el detalle del movimiento, porque son muchos, ya sabemos que la categoría agrupa los detalles, vamos a dejar la categoría, y quitar el detalle. Entonces ya tenemos la categoría, mis gastos agrupados por categoría, y si lo quiero ver a través del tiempo, me faltarían los meses. Muy buen ejercicio. ¿Cómo pongo los meses? Generalmente uno los pone como columnas para ver la proyección en el tiempo. Entonces, vamos a tomar los meses y los vamos a dejar como columnas. Y aquí ya tenemos información. Tenemos mis gastos por la categoría y distribuido en todos los meses, o en los 7 meses que tenemos de información. Cosa importante, si queremos pasarle un gráfico, tenemos que quitar los totales, tanto general, de filas como de columnas. Para eso nos vamos a diseño, donde dice total general, desactivar por fila de columnas. Listo. Lo otro, me interesa que los espacios en blanco me muestren un 0. Estamos viendo números, no palabras. Entonces vamos a opciones de tabla dinámica y acá donde dice para celdas vacías mostrar un 0. Listo. Hice mi base de datos agrupada con los datos necesarios para solucionar mi pregunta, mi duda. Vamos a la hoja 2, vamos a poner que esto es... El tema del gráfico y el estilo y los colores lo vemos la próxima semana. Por ahora lo vamos a hacer lo más rápido para alcanzar a hacer este ejercicio. Y esto vamos a poner que son los ingresos por detalle, para seguir con nuestro orden. Y este va a ser los gastos por categoría. Un gasto histórico. ¿No? Pegamos nuestra información. La tenemos pegada, nos vamos a insertar un gráfico de barra apilada. ¿Por qué barra apilada? Porque así puedo ver cómo es el comportamiento en el tiempo. Por ejemplo, no me sirve cómo está, porque yo quiero que los meses sean representados por las barras en este caso. Y no está siendo así. Si se fijan aquí, las etiquetas me están mostrando los meses. ¿Cómo hago para cambiar eso? También un poco más un adelanto a lo que vamos a ver la próxima semana, perdón, la próxima clase, es seleccionar los datos y intercambiar fila-columna. Así de simple. ¿Y por qué salió simple? Porque nosotros ya modelamos los datos antes. Eso es lo importante, saber modelar bien los datos y poder tomar los datos necesarios para nuestras preguntas. Ya. ¿Qué pasa? No lo entiendo porque está al revés. Hago doble clic en el eje y quiero decir que, por favor, quiero los valores inversos para verlo como más claro. Ya con esto puedo empezar a sacar conclusiones que lo hubiese podido sacar con la tabla, pero era un poco enredado. ¿Qué puedo decir? Miren, tenemos gastos estacionarios. Este café es transporte. Eso quiere decir que yo no tomo... aquí están los meses, pero no se ve mucho. Va a hacer clic en inicio, le vamos a cambiar el color al texto más oscuro. Ahí está, más oscuro. Que mayo, junio y julio no uso transporte. Por alguna razón. Quizá el tiempo me permite andar en bicicleta. O me compré un auto los últimos 3 meses. Puede ser. Y que tengo gastos que son recurrentes, que no son tan estacionarios, que son los servicios. Ahora, si quiero saber qué servicio, por qué gasté tanto, no sé, en febrero, voy y analizo ese detalle específico, ya tengo mi base de datos, voy a venir acá, digo, quiero ver los gastos en CLP, en servicios, perdón, acá categoría, servicios, ¿y qué mes fue? Vuelvo acá y me dice que fue en febrero. Base de datos, febrero, yo quiero ver solo febrero. Y veo que tengo pago de internet y pago de servicios. No me da mucha información, pero mi monto más alto, a ver esto, internet. Con el internet pago mucha plata, miren. Bien,
¿por qué pongo este ejemplo? Es para que vean que uno puede ir al detalle en base a cómo modelamos la información. Primero vemos a grandes rasgos y si me llama la atención algo, voy a la base de datos, pero ya sé cómo llegar porque sé cómo construir esta información. Nos quedan 10 minutos, podemos pasar a las preguntas, pero me interesaría mostrarle otro ejemplo que quizá los va a hacer un poco, va a dar una introducción a lo que también vamos a ver la próxima semana, que vamos a empezar con las funciones. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿cuáles fueron mis ingresos y los gastos en cada mes? ¿Cuál fue mi balance? ¿Me fue bien? ¿Gasté más de lo que gané? ¿Gasté más de lo que gané? Eso aún no lo sabemos, pero es una duda válida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los meses, ya no quiero categorías, quiero el resumen. Los meses como fila, súper. Y estoy viendo todos mis gastos, porque si recuerdan aquí tenemos solo los egresos, pero yo quiero ver todo. Bueno, aquí ya está resuelto, se están sumando, porque es lo que está haciendo el monto, esta columna. Pero yo la quiero ver en detalle. ¿Cómo lo hago? En vez de los filtros, lo paso a columnas. Y ahora tengo mis detalles. Entonces tengo los meses, mi ingreso y egreso. Voy a hacer otra hoja y le vamos a poner balance histórico. Ya que estamos hablando de meses, lo pego. Y ya miren, si voy y hago un gráfico con esto, un gráfico de barras me sirve para comparar. No es tan fácil comparar porque tenemos datos en negativo. Spoiler para la próxima clase. Vamos a ver funciones. ¿Cómo son las funciones? Accedo a un dato específico en una celda específica y lo opero por lo que yo quiero. En este caso, quiero volverlo en un valor positivo porque los gastos estaban negativos y lo quiero volver positivo para que las barritas se igualen en universo y me pueda mostrar si una es más alta que otra, principalmente eso. Entonces, vamos a copiar estos datos y aquí los vamos a pegar como valor, perdón, inicio, pegar valor, lo elimino porque ya no me interesa y ya podemos ver y sacar conclusiones rápidamente. Vemos que, bueno, a mí me gusta dejar los ingresos en azul y los gastos en rojo, más alarmante. Veo, en enero gasté más de lo que gané. Bien, otra conclusión rápida. Tengo unos meses muy buenos, que son mayo, junio. Sí, mayo, junio. Pero julio también es bueno porque tengo menos gastos. Entonces podría deducir que quizás trabajo por temporada. Tenemos enero, febrero, marzo, altos gastos. Quizás no era la temporada que yo producía. Luego disminuí los gastos porque estoy vendiendo lo que produje o algo. Hay que tomar. Quizás podríamos irnos a los ingresos y ver el detalle de por qué gané más plata en esos meses, pero con esto ya puedo ver que hay una tendencia. 3 meses sin mucho ingreso, hartos gastos, 3 meses con bastante gasto y los ingresos disminuyeron. Y quizás si tuviéramos julio, agosto, septiembre, podríamos ver que esto es cíclico y se vuelve a repetir los meses de bajo ingreso. Información muy fácil de deducir, pero necesitamos tenerlo plasmado en un gráfico. Y necesitamos saber que está bien hecho. ¿Cómo sabemos que está bien hecho? Porque hemos seguido las prácticas de hacerlo bien. Por ejemplo, si quisiera corroborar un dato, ya sé que egreso en julio tuve 157. Me voy a la base de datos, digo que egreso, julio creo que dije, sumo los montos 103,57. ¿Algo debe tener quizás por ahí filtrado? No, a ver. Egreso julio, ya todo de nuevo. Ahí está lo importante del control shift L. Control shift L, julio. Ya sé. Moneda CLP. Solo egreso. Y ahí está. ¿Cierto? Solo egreso, julio, 157. Perfecto. 157,879. 157,879. Muy bien. Así que quedan 5 minutos, los vamos a dejar para las preguntas. Yo voy a guardar esto porque vamos a seguir la próxima clase poniéndole más complejidad
pero abordando otros temas. Espero que le haya quedado claro el tema de las tablas dinámicas y el valor de analizar datos y tomar decisiones en base a información. Vamos a dejar de compartir y... Creo que me puedo poner más grande. Ahí está. Sí. Ya, y el chat... ahí está el chat. Ya, chicos. Miren, la Bárbara dice que la sesión 1 va a estar mañana en YouTube y los enlaces se van a enviar al correo una vez finalizadas las sesiones. Voy a, Bárbara, a ver, voy a intentar pasarle el Excel al tiro por el chat, si lo pueden descargar. El Excel, el original, que es solo la base de datos, para que ustedes puedan trabajarlo cuando ya tengan el video. Ya, lo voy a agregar. Chat. No me deja agregar. Bueno, se lo voy a enviar a la Bárbara directamente, que no me deja agregar el enlace en mi archivo. Bueno, después lo voy a agregar. ¿Alguna duda, chicos? Un repaso el miércoles, tablas dinámicas. Sí, por supuesto. Vamos a poner no tanta introducción, ni bla bla, sino que vamos a poner mano a la obra directamente con las tablas dinámicas. El tema es que las tablas dinámicas van a ser recurrentes. Vamos a hacer nuevas fórmulas, vamos a sacar nuevos análisis de datos, vamos a transformar datos y las vamos a volver a usar. Siempre van a estar presentes. Entonces, voy a analizar si vale la pena gastar tiempo en eso. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Con respecto al tema, creo que vi por aquí, si tenemos filtrada si tenemos filtrada la tabla, podemos contar seleccionando con las teclas. Si tenemos filtrada la tabla, podemos contar. Sí, por supuesto, les va a contar los registros. Pero yo recomiendo tomar la tabla dinámica y en vez de hacer la suma por monto, crear un nuevo campo, pero lo vamos a ver la próxima semana. Y que ese nuevo campo sea en la cuenta de registros. Y así tú sabes más, con mayor detalle, y no tienes que no tienes que ir modificando los filtros para saber cuántos registros hay por el filtro que seleccionaste, sino que lo vas a ver en un formato más abierto. Va a ver todos los meses, todos los registros y así. A ver más. ¿Tienes alguna herramienta para rescatar este tipo de base de datos de nuestras cuentas personales? Yo lo que hago personalmente, descargo en mi banco, descargo mi estado de cuenta en un Excel. Elimino todo el encabezado que dice como nombre, dirección y trato esas columnas como base de datos. Solo las que tienen información relevante. De la misma forma como lo vimos ahora. ¿Dónde poder obtener la base de datos fake? En la base de datos fake yo la creé en ChatGPT. Podrían intentar hacerlo por ahí, pero esta base de datos se la voy a mandar a la Bárbara para que lo incluya, si es que se puede, en el correo con el link del enlace a YouTube y esta clase. ¿Alguna más? A ver. Creo que alguien me había preguntado por la asistencia. ¿Debemos completar alguna asistencia? No estoy seguro, pero me da la impresión que debería quedar grabado automáticamente con los asistentes. Mm, ya, chicos. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda más, queda un minutito, si quiere la escribe, o si no, ya lo damos por cerrado. Deben tener hambre todos, son las 8 de la tarde ya, así que los dejo libres para que vayan a tomar once, o cena, o como le digan ustedes.